Hermanos, le seguimos con una tercera parte sobre la glorificación, la grande victoria. ¿Sí? La verdad es que ciertamente hablábamos de las palabras del apóstol Pablo que nos hablan acerca de un evento que tiene que ver con su segunda venida. ¿Sí? Ese evento que lo vimos como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y al haber visto, hermanos, qué grandiosa esperanza es esperar una transformación tal, y más que nada que cuando esa transformación venga a la vida de un cristiano, es en el momento en el que el Señor arriba y viene por su iglesia para llevarla con Él, para vivir. ¿Por cuánto? Por siempre, sí, por siempre, exactamente, hermanos. Entonces, en Tesalonicenses, capítulo 4, 18, ahí dice una exhortación muy grande del apóstol Pablo, en donde dice: con estas palabras, alentaos unos a otros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que estas palabras, refiriéndose a la transformación, al evento de la segunda venida de Cristo, a nosotros nos debe de traer un grande aliento para vivir nuestra vida cristiana grandemente. ¿Sí? Hermanos, debemos de entender que debemos de alentarnos siempre unos a otros, hermanos. ¿Sí? Debemos de alentarnos siempre con esas palabras. Cristo viene. Cristo viene. Hermanos, tristemente, la doctrina de la segunda venida de Cristo ha sido ridiculizada por algunos personajes evangélicos. ¿Sí? ¿Sí sabía usted eso? Ha sido ridiculizada al modo que se burla hay un canto, es un himno que dice: me voy con él, yo no me quedo. ¿Lo ha escuchado? Y es un canto, a lo mejor es muy antiguo, ¿verdad?, que a los que cantamos hoy, pero tiene mucho sentido, ¿no? Y hoy en día muchos ridiculizan ese acto tan grande de la segunda venida de Cristo, argumentando que debemos de preparar gente para el presente y no para el más allá. Ahí se levanta un payaso, yo lo llamo también como otro predicador, un payaso, burlándose de este evento, ¿verdad?, que es la segunda venida de Cristo. Pero viendo el pasaje de Corintios 15 y el de Primera Tesalonicenses del 13 al 18, el apóstol Pablo dice: alentaos con estas palabras. No alentaos con ganar la música, ¿verdad? No alentaos con ganar el gobierno. No, dice: alentaos con estas palabras. Sí, hermanos. Entonces, seguimos en el pasaje de Corintios y vamos a darle continuidad en donde lo dejamos la semana pasada. Y dice Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículo 54, que fue donde nos quedamos. Dice de la siguiente manera: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Y hermanos, hablando de lo que es el rapto, en el momento en donde serán transformados y la transformación de nuestro cuerpo, ¿verdad?, veíamos que es una continuidad del cuerpo humano. Va a haber una continuidad, pero con una composición diferente en aquel momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y después de este pasaje, en el 53 donde nos quedamos, ¿verdad?, que decía que era necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y en el versículo 54, hermanos, hay una exclamación, yo lo podría como una exclamación, pero vamos a ponerlo o decirlo como el apóstol Pablo lo dice. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, estoy en el versículo 54, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Hermanos, el apóstol Pablo dice, después de que todo esto haya sucedido, esa transformación, y hermanos, yo le he puesto como un canto de victoria. A lo mejor no es un canto, pero yo le he dicho un canto de victoria. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cuerpo sea restaurado en la resurrección de los muertos, sea transformado también a los que les va a tocar el rapto de la iglesia, hermanos, hay una grande declaración en forma de pregunta, y el apóstol Pablo está citando Isaías 25:8. ¿Sí? Y él grita de esta manera en forma de pregunta: ¿dónde está muerte, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, el apóstol Pablo se está burlando de la muerte y se está burlando del sepulcro completamente. Es un canto que puedo decir que los cristianos vamos a levantar al momento de nuestra resurrección y decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, a donde me llevaste? Es un canto completamente de victoria, hermanos. ¿Por qué? Porque la historia trágica del ser humano es la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, las angustias, la grande consecuencia del pecado. Hermanos, cuando el apóstol Pablo le dice en el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El apóstol Pablo nos está dando a entender cuando un escorpión pica a un ser humano, ¿qué le pasa al ser humano? O cuando una abeja pica a una persona, ¿qué le pasa a la... Trae un efecto, ¿verdad? Un efecto malo, ¿verdad? Algunos han muerto, algunos no. Pero esa es la exclamación y él lo compara. Hermanos, pero antes de entrar a ese punto de las preguntas que dice el apóstol Pablo dice: sorbida es la muerte en victoria. Esta declaración, hermanos, quiere decir que la muerte ha sido completamente deshecha. Es como si la victoria, así como lo vamos a decir en las palabras, se haya comido y haya deshecho la muerte para la eternidad. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir que la muerte ha sido destruida completamente. Ha sido destruida. En el sentido, hermanos, en el contexto del pasaje, hablando en el tiempo de la transformación o en el tiempo de la resurrección. La muerte es completamente deshecha. Se fue. ¿Cuántos no le tenemos miedo a la muerte? Ahí me momento dices, nada muerte. Isaías 25:8, hermanos. Vamos a ver qué dice Isaías 25:8. Dice Isaías: destruirá a la muerte para siempre
Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hermanos, en la resurrección se cumple esta profecía de Isaías. Pero espiritualmente, hermanos, esta profecía se cumple en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde ha sido vencida la muerte? ¿Dónde ha sido vencido? En la cruz del Calvario, hermanos, ahí ha sido vencido. Hermanos, qué grande festejo son estas palabras del apóstol Pablo, porque hemos estudiado en la célula el pasaje de Génesis 3, ¿verdad que sí? El pasaje de Génesis 3 nos muestra la trágica historia del pecado en el ser humano. Ahí entró la separación entre Dios y el hombre. Ahí entró la historia fatal del ser humano. Cuando el apóstol Pablo hace estas preguntas, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, ese veneno? ¿Dónde está lo que provoca la muerte? La muerte ha existido desde esos tiempos hasta nuestras vidas. Y la muerte, nadie la puede solucionar. Ningún ser humano finito puede solucionar esta consecuencia del pecado. ¿Cuál es ese aguijón, hermanos? ¿Cuál es oh victoria oh sepulcro tu victoria? ¿Qué es eso del que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué queremos entender? Hermanos, vamos a entrar en este tema. Algo de lo que el pecado ha hecho en el ser humano, hermanos. Vamos a Romanos 5:12. Vamos a verlo un poquito. Romanos 5:12. Y vamos a ver esa realidad, ese aguijón y esa victoria del sepulcro. Lo vamos a ver aquí. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo en Romanos? Para ver esas preguntas, oh, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Hermanos, cuando el pecado entró en el ser humano por Adán, así la muerte así ese pecado se propagó a todo ser humano. Así se pasó a todo ser humano. Es por eso que todo ser humano tiene que morir. Y ese es el aguijón, la muerte. O más bien tendría que ser al revés, ¿verdad? Pero esa es la trágica historia. Eso es lo que se le llama la doctrina del pecado, hermanos. Eso es lo que el pecado ha hecho en el ser humano. Y Romanos 5:12 nos habla de esa verdad, ¿sí? Que por el pecado entró la muerte. Entonces voy a decir un poco más en este punto. ¿Por qué? Porque todo ser humano que nace en este planeta nace en pecado. Todo ser humano que nace en este planeta nace en pecado.
Una vez predicando yo de otro pasaje, hablando de esta realidad, y yo dije, todos nacemos en pecado. Una persona se me abordó y me dice, estás mal. No es cierto. Nomás nacemos con una tendencia al pecado. Y yo le dije, a ver, explícame, ¿qué es lo que estás diciendo? No nacemos, sino que solamente es una tendencia, que solamente es una inclinación, que no, hombre, no nace con una naturaleza pecaminosa. Entonces yo le dije a esta persona, entonces tú me estás diciendo que los psicólogos tienen la razón. ¿Sí? Tú me estás diciendo que la psicología tiene la razón. La psicología dice, ¿verdad?, que el medio ambiente influye algo, pero no es todo, que el medio ambiente determina tu personalidad, ¿o no? ¿Verdad que sí o no? Pero yo le voy a y él me decía, y yo me decía, no, hasta ahí no. Le digo, entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo? Explícame. ¿Cómo es esa tendencia y no que tengan una naturaleza pecaminosa? No, y me dijo, no, pues necesitas hablarle al pastor fulano. Le digo, hermano, pues él fue el que nos enseñó esta doctrina. No, es que estás mal, lo entendiste mal. No. El hombre nace en pecado, hermanos. El hombre, por donde quiera que usted le busque, nace en pecado. ¿Quiere que se lo demuestre? ¿Sí? Pues volteen a ver a un recién nacido, a un niñito que va creciendo. ¿Usted cree que su conciencia está abierta? Por ejemplo, en el estudio de Génesis 3, Adán y Eva experimentaron el abrir, conocieron que estaban desnudos. Vamos a Génesis 3, aquí lo tengo, pues vamos a Génesis 3, para recordar un poquito lo que vieron en la célula. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Todo ser humano, hermanos, se abrió ese entendimiento del bien y del mal. ¿Cuándo usted ve a un niño que se abre el entendimiento del bien y del mal? Así como Jacob. No, ellos manifiestan la rebeldía, ¿o no? Así como Josías, ellos manifiestan la rebeldía. ¿Sí? Y esa es la marca del pecado, no es una tendencia. ¿Quién le enseña al niño a manifestar la rebeldía? ¿Quién? ¿Quién? Y estamos hablando de Josías. Vamos a poner a Josías. Jacob ya tiene un año y un año pasado. O Isaac. ¿Quién les enseña a hacer esos berrinches? ¿Quién les enseña a aventar la sopa así? ¿Quién? Me arrepiento. Pero vamos a ver a Natán, por ejemplo, mi hijo. ¿Usted cree que yo le enseñé a hacer eso? Va a decir José, sí, tú. ¿Cree que yo le enseñé a hacer eso a Natán? No, ya lo trae, hermanos. Y échele que vea a otra persona, lo va a hacer hasta más. Sí. Entonces, ese pecado viene en nosotros y es una naturaleza pecaminosa con la que nosotros nacemos, hermanos.
¿sí? Y ese pecado trajo la muerte, principalmente en Génesis, trajo una muerte espiritual. Trajo una muerte espiritual y se manifestó la muerte física. Todavía estamos ahí en Romanos, no se mueva de Romanos, ¿sí? Entonces, cuando entró en un hombre el pecado, y por el pecado, fíjense bien cómo dice Romanos, que ahí en el 12 todavía, como el pecado entró por uno al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y dígase esta declaración: por cuanto todos pecaron. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos. El pecado provoca la muerte, tanto espiritual como la muerte física. La muerte física. Regresamos a Corintios y el apóstol Pablo dice: ¿dónde está eso? Que a través de los años, muerte, pecado. ¿Dónde está a todos los que enterraste, muerte? ¿A dónde están todos los pecadores que enterraste? Pero hermanos, este grito de victoria solamente el cristiano lo puede hacer. No todos los seres humanos. No todos los seres humanos. No hay una universalidad en esto. Solamente los seres nacidos de nuevo pueden gritar este canto de victoria. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está pecado, las consecuencias? ¿Y dónde está sepulcro? Me has hecho los mandados. Dice el mexicano: me has hecho los mandados. ¿No se alegra por eso? Mejor está llorando porque se va a morir mañana. Alégrese que usted va a gritar: tal vez me voy a morir pasado mañana, pero el día en que yo resucite, ¿qué son estos años en la muerte comparados con eso que voy a recibir? ¿Qué es esto comparado con lo que voy a recibir, hermanos? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué se compara, hermanos? ¿Qué se compara con lo que va a suceder con nosotros? Ya váyase alegrando desde ahorita y prepárese como grandes hombres de Dios que dijeron: ya me voy con el Señor. Hoy en día parece que todos estamos angustiados, estresados. La muerte nos mueve completamente y decimos: ya, ojalá y no me muera. Bueno, ese es el instinto de supervivencia del ser humano. ¿Pero qué si me voy mañana a la presencia de Dios? ¿Qué, hermanos? Si no hubiera esperanza, ¿qué? Si no pudiéramos clamar este canto de victoria desde ahorita, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué ese canto de victoria desde ahorita, antes de llegar a la glorificación, hermanos? Porque como lo dejé la semana pasada, hermanos, en nosotros Cristo nos ha dado vida nueva a través de la sangre de Jesucristo. Y ya nos ha marcado con esa victoria sobre la muerte. Y ya nos ha marcado esa victoria ante el sepulcro. Está bien que nos cuidemos, hermanos, pero que tengamos el pensamiento del apóstol Pablo: el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esas palabras del apóstol Pablo? Dice: si estoy aquí es por la obra que Dios me ha dado, pero por mí fuera,
yo ya me iría a la presencia de Dios. Pero hermanos, estas preguntas nos tienen que hacer reflexionar a nosotros como un canto de victoria sobre la muerte, hermanos. Usted debe de alegrarse y decirlo de esa manera. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Oh, sepulcro, bueno, ya lo dije al revés, perdón. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56 de Corintios. Regresamos a 1 Corintios 15. Y hágale un apartado a Romanos 12, por favor, a Romanos 5:12, por favor. Versículo 56, y explica: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y por el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Alguien entiende esa frase que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cómo? El aguijón de la muerte es el pecado, ya lo acabamos de decir. Sigue la coma. Y el poder del pecado la ley. Aquí hay una verdad tan grande, hermanos, en esta simplemente frasecita: el poder del pecado la ley. Sería como si el pecado estuviera a favor, si la ley estuviera a favor del pecado, ¿verdad que sí? Se oye como si la ley estuviera a favor del pecado. Pero, hermanos, en Romanos 12, regresamos a Romanos 12. Y ahorita vamos a ver otros pasajes, ahí mismo en Romanos. En Romanos 5:12, perdón. Romanos 5:12. Dice, después que dice en el versículo 12: así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Dice, pero no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablándole a los romanos diciéndole, antes de la ley había muerte, aunque no pecaron a la manera de Adán. Entonces, no se había dado la ley de Dios, ¿sí? La ley de Dios, hermanos, regulaba el comportamiento, o sea, la ley de Dios le decía al ser humano o al pueblo de Dios cómo tenía que conducirse, ¿verdad? La ley de Dios decía, no matarás, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Era la dirección de Dios para el comportamiento que debía de hacer el ser humano, hermanos. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Romanos 7:7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice, hay unas hojitas más allá, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera, pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Quiere decir que la ley de Dios al pecador lo hacía más merecedor del infierno.
lo hacía más merecedor de la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía con qué justificarse y decir, pues yo no sabía esto. Al menos el pueblo de Israel, a quien le dio la ley, ellos no podían decir, Dios, yo no sabía qué era codiciar. Dios, yo no sabía qué era tomar tu nombre en vano. Yo no sabía qué era mentir. ¿Verdad que sí? Eso es lo que está diciendo Pablo en Corintios. Cuando nosotros conocemos el mandamiento de Dios y lo quebrantamos, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Quedamos bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Quedamos bajo el juicio de Dios. Todas las personas estamos bajo el juicio de Dios. Porque alguien puede decir, bueno, ¿y qué del que no sabe la ley de Dios? ¿Qué? Que el que vive por allá arrumbado. Bueno, Dios es tan sabio que no dejó un espacio para el hombre para justificarse. Aún para el que no sabe nada. Sí, Romanos capítulo 2, versículo 14. 15. Romanos 2, versículo 14 y 15. Fíjese cómo dice. Bueno, voy a leer desde el 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hablando de las obras de la ley, o sea, de los mandamientos de la ley. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen, ¿qué? Ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Sí? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acosándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, hermanos, el poder del pecado es la ley. Y por ahí dicen que la ley hace más pecaminoso el pecado. Pero nadie será justificado de esto. Nadie que sabe los mandamientos. ¿Por qué? Porque aún en la conciencia, Dios ha puesto en nuestros corazones su ley escrita en nosotros. ¿Habrá un ser humano que no tenga la ley de Dios escrita en él mismo? No hay un ser humano que no tenga su ley escrita. Entonces, cuando comparezcamos ante el Rey, ante el Dios Todopoderoso, ningún ser humano podrá decir, yo no lo sabía, Dios. Yo no lo sabía. Yo no entendía qué estaba pasando. Ahí mismo en Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y si Dios puso su ley en nuestras conciencias y en sus hijos pone su ley, abusados, en sus hijos pone su ley y nos da el conocimiento de la ley,
y a las personas que no son cristianas pone esa ley en su corazón, hermanos, ¿qué va a pasar con el ser humano? Todos vamos directitos al agujero, hermanos. Todos vamos directito al agujero y, hermanos, todos estamos condenados por Dios. Todos estamos condenados por Dios. Todo ser humano está condenado por Dios. Ni hablar. Esa es la historia trágica del ser humano. Todos estamos allá afuera, todos los que están en la música, al momento de que Dios juzgue a los muertos, ellos van a ser juzgados. ¿Por qué? ¿Quién, antes de ser cristiano, no sabía que robar estaba mal? Levante la mano. ¿Quién antes de ser cristiano sabía que el robar estaba mal? Todos sabíamos que estaba mal. No hay uno que no sepa que estaba mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aún el que no sabe, cuando trae algo, siente una incomodidad en él mismo. ¿Sí? Ese es. Pero aún sabiendo la ley, viene más fuerte para el que conoce la ley. ¿Sí? Y ese es el poder que la ley le da al pecado. Ninguno se podrá justificar delante de Dios. Regresamos a Corintios, hermanos. Regresamos a Corintios. Y vemos que esta es la trágica historia de todo el ser humano. Pero el versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre tiene una esperanza para la resurrección. El hombre tiene una esperanza grandísima para la resurrección o para el pecado. Y esa esperanza es Cristo quien nos da la victoria. Es Cristo quien nos da la victoria sobre el pecado. No es mi comportamiento. No es mi tratar de hacer las cosas bien. Es Cristo y los méritos de Cristo los que nos salvan de las consecuencias del pecado, hermanos. Él es el que nos da. Vamos a Romanos 8, hermanos. Vamos a Romanos 8. Pero quiero leer el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos. El apóstol Pablo, hablando del pecado en ese capítulo, y todos los seres humanos, o al menos los que entregamos nuestra vida en Cristo, dijimos esto: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Dice: gracias doy por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Versículo 8, capítulo 8, hermanos. Gracias a los méritos de Cristo, nosotros podemos decir: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la victoria que Dios nos ha dado, el andar en el Espíritu, no andar en las obras de la carne. En la semana estudiaba con unos hermanos este pasaje. ¿Y sabe qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Usted cree que hay cristianos carnales?
¿Usted cree que hay cristianos carnales? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Los que dicen que sí, tenemos que estudiar Romanos 8, hermanos. ¿Sí? Tenemos que estudiar Romanos 8. Porque aquí el apóstol Pablo dice que los que son de Dios, del Espíritu de Cristo, no andan en las obras de la carne. Lo estudiamos. Con Alex y Vanessa lo estudiamos. No andan en las obras de la carne. ¿Qué pasa pues? Muy bien, una persona que es cristiana, hermanos, una persona que ha sido regenerada puede avanzar a milímetros, hermanos, pero avanza. ¿Sí? Avanza. Muchos avanzan a milímetros, otros a centímetros, otros a metros, otros a kilómetros. Pero el cristiano avanza en su vida porque Dios le ha dado la victoria sobre el pecado. ¿Qué pasa con el que no avanza? Pues sigue en la historia trágica del ser humano. No es cierto que ha creído en Cristo. No es cierto que ha creído en Cristo. Gálatas 3:10, hermanos. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13, Cristo nos compró de la maldición de la ley, hablando del pecado, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, hermanos. Por el sacrificio de Cristo, por el Cristo hacerse pecado en la cruz del Calvario, hermanos, en ese sacrificio Él nos libró del pecado, hermanos. Él neutralizó completamente el pecado en los cristianos. Lo neutralizó. Le dijo, hasta ahí llegas. Sí va a ser muerte física, pero muerte espiritual ya no hay. ¿Sí? Hebreos 2:14, hermanos. Hebreos 2:14, rápido. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que se socorrió a la descendencia de Abraham, hermanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aún, hermanos, aún en la tentación, ¿qué dice? Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Esta resistencia viene de ti mismo? No, viene del Espíritu Santo. Esa es la victoria que Cristo nos ha dado, hermanos. Es una victoria grandísima. Nos ha librado del poder del pecado. Nos ha librado de la muerte eterna. Nos ha dado la victoria sobre todo lo que tiene que ver con el diablo y con el pecado. Sí, no quiere decir que el diablo no va a venir a ponerle tropiezos, ¿sí? Pero nos ha dado un poder, hermanos. Ahí en Romanos 8, hermanos, seguimos. En Romanos 8. Fíjese bien cómo dice, versículo 2 del Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, esta es una grande victoria que Cristo nos ha dado en la muerte en la cruz del Calvario. Él se hizo pecado por nosotros, Él cumplió la ley y fue satisfecha la ira de Dios en Él. Él cumplió todo, cumplió todas las expectativas, o cumplió todo lo que Dios demandaba por el pecado de la humanidad. Él lo suplió todo, lo cumplió todo. Fue el sacrificio perfecto, fue el hombre perfecto para expiar, para tranquilizar la ira, para quitarla. Él lo hizo todo y cumplió la ley por nosotros, hermanos. Qué grande favor nos ha hecho Cristo. Qué grande victoria nos ha hecho. Gracias a Dios. Es lo que está diciendo Pablo en Corintios 15. Qué grande victoria Cristo nos ha dado. Qué grande y hermoso es eso. Sí tendrás luchas, pero tenemos una esperanza, hermanos. Gracias, Cristo. Apocalipsis 20, 14. Gracias, Cristo, de verdad. Gracias que por haber puesto mi fe en Él, he sido libertado de esa condenación. 20:14, hermanos. Dice, voy a leer desde el 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué está diciendo aquí? Que todos los que no han sido libertados del pecado, que no han recibido esa victoria de Cristo, están muertos por la eternidad. Así. Van a resucitar, pero para ser más condenados. ¿Sí? Esta es la segunda muerte. Gracias porque no somos partícipes de esa segunda muerte. No se alegra que no hace. Tienen frío, hermanos, todavía. Gracias a Dios por eso. 21. Y vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí que yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 7 dice: Y al que venciere heredará todas las cosas. Ya hemos vencido, hermanos. Ya Dios nos ha dado la victoria. Ya no va a haber dolor, hermano, para la enfermedad. Amén. Grande victoria Cristo nos ha dado. Regresamos a Corintios 15, hermanos. Regresamos a Corintios. Y después de ver esta grande victoria, hermanos, la grande victoria que Cristo nos ha dado, tiene que estimular nuestra vida terrenal en Cristo. Tiene que estimular nuestra vida terrenal en Cristo. ¿Por qué? Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, 3 grandes exhortaciones y un aliciente del apóstol Pablo. Número 1, primera exhortación: estad firmes. Esta palabra firmes es una fijeza moral. Es estar en firmeza ante cualquier cosa. Hoy en día la moralidad se está destruyendo, aún dentro de las iglesias. El apóstol Pablo dice: estad firmes en su vida. Hermanos, qué grande victoria nos ha dado Cristo. ¿No vale la pena estar firmes en el mandamiento de Dios? Defendiendo lo que Dios nos ha dado. De proclamar su palabra, de vivir en santidad.
Pero parece que el mundo siempre ejerce una presión sobre el cristianismo y el cristianismo termina cediendo. Siempre termina cediendo ante las modas, los pensamientos, ideologías del mundo. Es poco remanente que se mantiene firme y dice, no vamos a aceptar esto. No vamos a aceptar los matrimonios gay. No vamos a aceptar el aborto. Se van a cumplir cosas proféticas, pero que nosotros digamos siempre, Dios dice en su palabra, no es así. Que la mujer se levante, dice Dios en su palabra, que esto no es así. Y parece ser que las iglesias se incomodan y dicen, no, pues vamos cediendo un poquito. Hermanos, ¿ese es estar firme en el mandamiento de Dios? Hay cosas tan esenciales en las que debemos de decir no. Pero hermanos, cuando nosotros tenemos que decir no, ¿sí? Es un no así. No, no es así. No es un no de, ay, no, quítate. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, los homosexuales. Ay, no, quítate por allá. Como si fueran algo, es algo malo, pero como si tuvieran una peste donde no nos podamos acercar. Muchos son dos extremos, unos que caen en eso y otros que terminan aceptándolo. Hermanos, nosotros debemos de estar firmes en lo que Dios nos ha mandado, firmes en nuestra vida personal, con esa firmeza, hermanos. Como un árbol que no se mueve ante las tormentas y las tempestades. Hermano, ¿estás siendo firme en tu vida cristiana? ¿O estás con los del mundo y dices, pues quiero ser de testimonio? Y pues participo un poquito con ellos. Óiganme bien, en lo que refiere a pecado, hermanos, ¿sí? O estás firme y dices, no es así. Dios dice en su palabra que esto es pecado, que esto no debe de ser así. ¿Estás firme? ¿Estás viviendo una vida firme en los estatutos de Dios? ¿Firme en lo que tú crees? ¿O llega alguien y te mete a una marea donde dices, ahora ya no sé qué es? Si es blanco o es gris o es negro. Y estás así, ahora ya no entiendo. Pero cuando estás así es porque no defines convicciones. Y cuando tú no defines convicciones, vas a fluctuar. Al menos que Dios te diga, no es por donde tú vas. Pero si tú no defines convicciones, tú no puedes estar firme en tu vida. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender, hermanos? Sí. Número 2, hermanos. Constantes. Esta palabra significa inmovibles. Hermanos, dentro del cristianismo, nomás voy a hablar dentro de nosotros, ¿qué es lo que nos hace fluctuar y andar como olas del mar? ¿Qué es lo que nos hace fluctuar? Problemas económicos, adversidades,
problemas dentro del matrimonio, con los hijos. ¿Qué nos hace no estar inconmovibles? Inmovibles, hermanos. Debemos ser inmovibles. Que nada externo nos mueva, hermanos, de la fidelidad a Cristo. Siempre hay algo externo en nuestra vida que nos hace movernos de la fidelidad a Dios. El trabajo, alguna mala situación, mis ambiciones, eso nos mueven. Es más, nos mueven más que el mandamiento de Dios. ¿Sí? Tercer cosa, hermanos, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, nuestra vida espiritual en Cristo debemos de ir creciendo. Esta palabra crecer es sobreabundar, sobrellenar. Yo decía hace rato que personas regeneradas avanzan milímetros, centímetros, metros y kilómetros, ¿verdad? A lo mejor los que avanzan milímetros en un sentido son irresponsables, ¿sí? Uno por ignorancia y otros por flojera, ¿sí? Sí, la verdad, así vamos hablándolo, ¿sí? Y somos irresponsables en ese punto, pero vamos avanzando. Y ahí vamos avanzando. Hermanos, la exhortación del apóstol Pablo es que crezcamos, hermano. Si creces a milímetros, trata de crecer a centímetros. Si creces a centímetros, trata de crecer a metros. Nunca te quedes en el mismo lugar. Lo que Dios, Cristo, esa victoria que nos ha dado, hermanos, nos tiene que alentar a seguir creciendo en la obra del Señor. Ese crecimiento espiritual, ese crecimiento en nosotros. Debe de haber ese crecimiento. Ya vamos a terminar un año, hermanos. Y es justo evaluarnos nosotros mismos y decir, ¿cuánto he crecido en Cristo? ¿Cuánto he crecido en mi vida espiritual? ¿Cuánto he crecido en mí? ¿Cuánto ha crecido mi familia por mi dirección? ¿Cuánto? Es el momento de recapacitar y decir, Dios, tengo que hacerlo mejor. Vale la pena. Y seguir creciendo en la obra de Dios. Y no estancarnos. Y no quedarnos ahí. Hermanos, en esa obra del Señor hay una palabra que dice siempre en el versículo 58. Siempre, hermanos. Siempre. No es cuando yo tengo ánimo. No es cuando yo me siento contento. No es cuando yo me convenga. Hermanos, tenemos que estar firmes, constantes, ¿sí? Y creciendo, hermanos, siempre, siempre, siempre. Esa palabra, es más, hasta en el griego, es siempre, hermanos. Es continuo. Es continuo, hermanos, ¿sí? No es mañana, pasado, no, es día con día. Día con día tengo que crecer en la obra de Dios. ¿Por qué? Un grande aliciente, hermanos. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
sabiendo que lo que tú haces para Dios no es vacío, que lo que tú haces para Dios no es algo que no tenga sentido, sino que es algo que tiene sentido. ¿Sí? En el trabajo del Señor, hermanos, nosotros tenemos que entender que nuestro trabajo que nosotros realizamos en Cristo tiene un fruto. No es como acumular riquezas que se van a quedar aquí. No es como acumular algo como carros o viviendas que se van a quedar aquí y se van a deshacer. Ese trabajo en el Señor trae un fruto, trae un buen resultado, trae un buen reconocimiento de Dios hacia nosotros. Hermanos, ¿cuál es la motivación de tu trabajo en Cristo Jesús? ¿Cuál es la motivación de lo que tú haces para Cristo? ¿Cuál es tu motivación? ¿El que Cristo te haya rescatado o venir a agradar a Alexei? ¿O hacer las cosas por otras personas para que me vean? El trabajo que no es vacío es el que haces de todo corazón para Cristo. ¿Sí? Es el que haces de todo corazón para Cristo. Y parece ser que a veces en esto hay una competencia. Cuando tu corazón está para servir a Cristo, tú lo haces de tu corazón. Y eso trae una recompensa, hermanos. Tu trabajo trae una recompensa en Cristo. Gálatas 6:9, hermanos. Gálatas 6:9. No os cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahí dice el apóstol Pablo a los Gálatas: tu trabajo, ¿sí?, a su tiempo segaremos, a su tiempo recibiremos la recompensa, hermanos. Hebreos 6:10. Fíjense cómo dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, tu servicio a Cristo no es para ti mismo. Tu servicio a Cristo, y si quieres servir a Cristo, es servir a los demás. Tu servicio a Cristo se refleja sirviendo a los demás. Si tú no sirves a los demás, tu trabajo es vano. ¿Sí? Tu trabajo es vano. No sirvas para agradar, sirve para apoyar, sirve para fortalecer, sirve para animar. No digas: yo ya hice esto, hice el otro, yo quiero un reconocimiento allá a un lado de la pantalla para que se vea. Ese Dios te lo va a dar a su tiempo. Vale la pena, hermanos, esforzarnos por Cristo. Vale la pena cambiar nuestras intenciones para hacer la obra de Dios.
Vale la pena, hermanos, porque todo lo que hagamos en esta vida es para glorificar a Cristo y es el único sentido de nuestra vida, ¿sí? No para ganar un mérito, no para ganar algo de importancia, sino para exaltar y glorificar el nombre de Cristo. Hermanos, si la victoria que Cristo nos ha dado no te motiva a entregar tu vida en este 2020 más para Cristo, pues ahí vas a seguir, hermano. Sigue creciendo a milímetros. Sigue creciendo a milímetros. Pero queremos, hermanos, crecer juntos. Debemos crecer juntos. Debemos crecer juntos, hermanos. Por eso, comprométete con el discipulado. Comprométete con leer tu Biblia. Comprométete con orar. Todo hazlo para Cristo, no para otros. Comprométete a hacerlo. Comprométete a apoyar dentro de las actividades de la iglesia. Comprométete, hermano. Este 2020, ya terminamos un año, ya prácticamente, estamos a terminarlo. ¿Qué vas a hacer el año que entra? ¿Vas a seguir en el mismo milímetro en donde creciste hace un año? ¿O quieres llegar a otro metro, hermano? Si la victoria que Cristo nos ha dado no te motiva, estás amolado por la eternidad. Vamos a orar, hermanos.